portavoz de la Asociación Cívico El Molino. Recientemente han publicado ustedes una entrada sobre irregularidades en un edificio en la calle La Huerta 115. ¿Nos puede informar en qué consiste estas irregularidades? Sí, hay dos tipos de irregularidades que hemos detectado y que vamos a tratar de esclarecer tanto con el Ayuntamiento como muy probablemente también con la Fiscalía. En ese edificio que levantó un promotor que era el propietario de la finca, aparece extrañamente un constructor, una empresa constructora que responde al nombre de Construcciones Dolmen S.L., que tiene un anagrama que es muy parecido, es prácticamente idéntico que de otras dos empresas, se llama Jovicasa y Carfer, y que del que es administrador don Victoriano Cuesta, que a su vez fue gerente y administrador también, de hecho, de Plaza España San Fernando. Pues nos llamó la atención, hicimos unas fotografías en el mes de noviembre del año 2015 de esos carteles y comprobamos que esa empresa no existía, ni existía ni ha existido nunca. Nos llamó la atención porque además de todo eso, debajo del anagrama y del nombre aparecía también la dirección facultativa. Entonces, cuando ha acabado la construcción de esas viviendas, hemos tenido acceso, una vez que ya estaba concluido el expediente administrativo, y para nuestra sorpresa comprobamos que en el libro de órdenes que aparece en el expediente administrativo, el libro de órdenes de la dirección facultativa, aparece una empresa distinta, que tampoco es correcto el nombre, que se llama Solados Morasierra S.L., en nombre de la cual y como constructor firma don Victoriano Cuesta, que, como digo, era el administrador de Jovicasa y de Carfer, que son dos empresas que fueron contratistas de Plaza España San Fernando. Entonces, la intervención de este señor como constructor en esta promoción es bastante extraña, como mínimo irregular, y vamos a ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, con objeto de que investigue efectivamente si ha podido haber algún tipo de ilícito de tipo penal o algún otro tipo de alguna otra cuestión, porque evidentemente la ley de edificación exige que el constructor, que tiene unas determinadas responsabilidades, esté perfectamente identificado. Lo que es extraño es que en este caso aparezca anunciado un constructor, una empresa constructora, en los carteles exteriores de la obra, que no existe, y luego en el libro de órdenes y en la documentación del expediente administrativo aparezca, sin embargo, otra, y aparezca también firmando en nombre de esa otra sociedad, que además tiene el nombre cambiado, aparezca firmando este señor, que es Victoriano Cuesta, que nosotros sepamos no es ni apoderado ni administrador de esa sociedad. Por lo tanto, esa es una de las irregularidades. Y la otra irregularidad que hemos encontrado, que hemos hallado también, es que en el año 2011, siendo concejal de urbanismo Joaquín Martínez, que a su vez entonces era también consejero delegado de la empresa Plaza España San Fernando, firmó un convenio urbanístico con el propietario, con el promotor, que era una sociedad que administra los propietarios del restaurante Rey Fernando, como propietarios de esa finca, de dos fincas concretamente, de número 115 de la calle La Huerta, en virtud de en ese convenio urbanístico se establecía la obligación de ceder una parte de una de las fincas para la apertura de un vial. Por lo tanto, es una actuación en suelo urbano consolidado, una actuación aislada en suelo urbano consolidado, que la ley regula efectivamente las obligaciones que tiene este tipo de propietarios en suelo urbano consolidado. Por lo tanto, entre las obligaciones que tiene, si quiere construir, cuando va a solicitar licencia, evidentemente es la de ceder esos espacios para los viales públicos. Es una obligación que tiene el propietario de esa finca. Sin embargo, también se establece una especie de compensación
por parte del ayuntamiento mediante una transferencia de aprovechamientos urbanísticos, de unidades de aprovechamiento urbanístico que el ayuntamiento tiene en una bolsa de unidades de aprovechamiento de la unidad de ejecución número 4, que es la que está donde está detrás de la trasera del ayuntamiento, lo que se conoce como la promoción de fábrica de paños que hizo la empresa municipal de suelo. Ahí tiene el ayuntamiento una serie de unidades de aprovechamiento con los que, porque pertenecen todos al mismo área de reparto, tanto la finca esta de la calle de la Huerta como la unidad de ejecución que promovió de la fábrica de paños, todos pertenecen a la misma área de reparto y hay una transferencia de unidades de aprovechamiento que aparentemente se le donan, se le regalan o se le compensan porque la aplicación de la ordenanza, la aplicación del aprovechamiento tipo de esa área de reparto a ese solar no alcanzaba a la edificabilidad que realmente querían construir, por lo cual le presta, digamos que el ayuntamiento le dona una serie de unidades de aprovechamiento para que lo pueda ejecutar. Esas unidades de aprovechamiento tienen que cobrarse, es decir, forman parte del patrimonio municipal de suelo del ayuntamiento y tienen que regularse a través de una ordenanza que no existe, no hay ordenanza de transferencia de aprovechamiento y tienen que registrarse en un registro municipal de transferencia de aprovechamiento. Y evidentemente, o sea, hubieran supuesto unos ingresos para el ayuntamiento, esas 1.300 unidades de aprovechamiento por las que no cobra absolutamente nada y sin embargo se le ceden a estos señores. Ese convenio, hasta donde nosotros sabemos, nunca fue sometido a información pública, era una obligación legal que tenía el ayuntamiento y aparentemente tampoco pasó por el pleno municipal, en cuyo caso, lógicamente, vamos a denunciar y además vamos a impugnar nosotros esa licencia porque entendemos que es absolutamente irregular. En definitiva, esta vivienda de la calle La Huerta 15 es el paso de la calle Lisboa a la calle La Huerta, que recientemente, o cuando se ha hecho la construcción, se ha hecho mucho más ancha. La entrada de esa vivienda la tenía precisamente en el pasaje o en esa conexión, en las dos calles. Y bueno, ustedes van a denunciar esto al ayuntamiento. ¿Y cuál es la solución? Aparte de una ordenanza para hacer transferencias de unidades de aprovechamiento con sus tasas correspondientes, ¿cuál es la solución a estos dos problemas? Bueno, entendemos que el problema que tiene esta actuación es que evidentemente no han sometido a información pública el instrumento, concretamente el convenio que se firmó en su día y tampoco pasó por el pleno. Entonces, lógicamente, nadie ha conocido, salvo las personas que han firmado eso, nadie ha conocido realmente qué es lo que ha pasado con eso. Es una obligación legal del ayuntamiento publicar, someter la información pública para que lo sepamos todos. Hay que tener en cuenta que este tipo de actuaciones están amparadas por lo que se llama la acción pública, en la que todas las personas pueden intervenir efectivamente en este tipo de operaciones. De ahí que haya determinadas cuestiones que se someten al pleno municipal, que tengan que ser sometidas a información pública, porque el resto de los ciudadanos tenemos derecho a conocer qué es lo que han hecho y a presentar nuestras alegaciones o nuestras objeciones a ese tipo de operaciones. Lógicamente, si nosotros hubiéramos conocido la existencia de ese convenio, hubiera sido sometido a información pública e incluso no nos consta que haya pasado por el pleno, porque lógicamente tiene que pasar por el pleno antes, pues hubiéramos tenido la oportunidad de presentar alegaciones advirtiendo que no se pueden hacer transferencias de aprovechamiento sin la ordenanza preceptiva correspondiente y desde luego lo que no se puede hacer es regalar unidades de aprovechamiento a nadie, sea la causa que sea. Las unidades de aprovechamiento pertenecen al patrimonio municipal de suelo del ayuntamiento y tienen un valor y eso exactamente igual que lo puede tener un solar. Por lo tanto, el ayuntamiento lo que tiene que hacer ahí, lo primero que tiene que hacer, lógicamente, será revisar esa licencia que se dio en su día, creo que recordar que fue en el mes de febrero del año 2015, es decir, cuando ya estaba gobernando Izquierda Unida en la final de la legislatura y la licencia de primera ocupación se dio
en este mes, creo que fue en marzo o sea, en este año, en marzo de 2017, es decir, por el nuevo concejal. Tendrán que revisar la licencia, pues nosotros vamos a pedir que se revise esa licencia y sobre todo que se someta a información pública el convenio del que trae causa, porque de otra forma todo eso será nulo y por lo tanto iremos al contencioso y se anulará la licencia y la transferencia de aprovechamiento, con lo cual lógicamente hay una edificabilidad en ese edificio que no se corresponde con lo que establece el plan general, porque el plan general en esa área de reparto establece un aprovechamiento tipo que es absolutamente para todos igual, de 2,64 metros cuadrados metro cuadrado. Por lo tanto, yo entiendo que el resto de los propietarios de esa área de reparto, que es muy amplia y muy grande, pues estarían encantados de que efectivamente el ayuntamiento les donara unidades de aprovechamiento de la bolsa de unidades que tiene en la unidad de ejecución de la fábrica de paños. No hay ninguna justificación aparente de por qué a estos señores se les ha donado, se les ha cedido esas unidades de aprovechamiento que, repito, son de propiedad municipal. Entonces, en principio esto es un tema administrativo, tendría solución, primero hacer una ordenanza, después someterlo a pleno y después información pública. Digamos, la parte administrativa se podía resolver, ¿no? La parte administrativa, lo que tiene que hacer el ayuntamiento es revisar la licencia. Las dos licencias, tanto la licencia de obras como la licencia de primera ocupación. Las tiene que revisar porque evidentemente traen causa de una actuación previa que está contenida en un instrumento que es un convenio en el que se hace una operación de transacción de unidades de aprovechamiento que no tiene ninguna justificación. Por lo tanto, o sea, nosotros, independientemente de que la licencia, la revisión de la licencia obviamente tiene que ser realizada por el propio ayuntamiento, si no lo tendremos que ir al contencioso, a los tribunales. Pero lo que sí que es cierto es que eso no es legalizable bajo ningún concepto, porque hay se ha levantado el edificio con unas unidades, aparentemente, con unas unidades de aprovechamiento que le ha prestado, que le ha puesto ahí el ayuntamiento sin ningún tipo de acuerdo válido por parte de los órganos que tienen esa facultad, que en este caso es el Pleno, evidentemente. O sea, no puede llegar un concejal ahí y firmar un convenio con un señor y decirle te transfiero unidades de aprovechamiento, ya lo que quieras y esas unidades de aprovechamiento las aprovechas en tu solar para construir un edificio que tiene más volumen, que tiene más edificabilidad que la que realmente le correspondería si hubieran aplicado la ordenanza. Nosotros entendemos que es difícilmente legalizable. No obstante, sí que hay que advertir que, lógicamente, eso está sujeto a una revisión. Nosotros vamos a presentar en las próximas semanas el escrito correspondiente en el ayuntamiento, independientemente de la actuación que comentaba antes, de quién ha sido el verdadero constructor de ese edificio, que, por cierto, sí que fue detectado por el ayuntamiento, por los servicios administrativos del ayuntamiento, y se le hizo un requerimiento al promotor. El problema, se le hizo un requerimiento para que explicara qué relación tenía don Victoriano Cuesta con la empresa que figuraba como constructora real. Pero no sabemos exactamente cuál fue la contestación, porque en el expediente administrativo no aparece. Pues tendrán que revisarlo ahora. Esa es la solución para el tema administrativo. Y para la vía penal, ¿qué cabida o qué salida? No, vamos a dar traslado a la Fiscalía de la existencia de esas aparentes y presuntas falsedades en un documento oficial, como es un libro de órdenes o como son los carteles que aparecen que no se corresponde con ninguna, y como son las personas que firman ahí, que no tienen ninguna responsabilidad. Es evidente que los agentes que intervienen en una construcción, está el promotor, está la dirección facultativa y está el constructor. Cada uno de ellos tiene una responsabilidad. La ley de edificación establece que es necesario identificar, y la propia ordenanza especial de tramitación del ayuntamiento, identificar perfectamente quién es el constructor, por la sencilla razón de que tiene un tipo de responsabilidades atribuidas por la ley. El problema de esto es que no se sabe quién ha sido el constructor real, porque aparecen tres personas distintas. O sea, aparece Construcciones Dolmen,
aparece Solados Morasierra, que tampoco existe, o sea, Construcciones Dolmen no existe, y aparece firmando en nombre de Solados Morasierra SL don Victoriano Cuesta, que hasta donde nosotros sabemos no es administrador de ninguna de las dos. Entonces, ¿quién es Construcciones Dolmen? ¿Quién es Solados Morasierra? ¿Quién es Carfer? ¿Y quién es Jovicasa? Pues Construcciones Dolmen no existe, a pesar de lo que digan los carteles que se publicaron y que se pusieron en su día en la construcción, en la edificación. Solados Morasierra, que es la empresa que realmente aparece en el libro de órdenes, tampoco existe. Existe efectivamente una sociedad que se llama Morasierra Solados SL, que en su día intervino en lo que eran las obras de Plaza España, ejecutando una actuación de acondicionamiento de unas aceras y de una parte del pavimento de la calle Gonzalo de Córdoba, pero cuya ejecución de las obras, Plaza de España San Fernando había contratado por 265.000 euros a Carfer SL, que es una sociedad perteneciente y administrada como administrador único, figura don Victoriano Cuesta. Y Jovicasa, como consecuencia de esa actuación, hay una intervención a raíz de una denuncia presentada por Isoluz Corsán contra las personas que están trabajando allí porque toman la corriente y otros servicios de las obras que estaba ejecutando estaba ejecutando Isoluz Corsán, denuncia a la Inspección de Trabajo esa cuestión y las actas de la Inspección de Trabajo. La intervención de la Inspección de Trabajo revela que las personas que estaban trabajando realmente allí pertenecían a Jovicasa y a Morasierra Solados, cuando en realidad la empresa que había contratado la ejecución de las obras era Carfer SL, y todas ellas, las dos, o sea, Carfer SL y Jovicasa, pertenecían habían sido contratistas de Plaza España San Fernando y pertenecían a Victoriano Cuesta. Lo verdaderamente sorprendente es que ahora en esta actuación aparezcan efectivamente Solados Morasierra, que no es el nombre real de la empresa, sino que es lo contrario, es Morasierra Solados, aparezca también firmando don Victoriano Cuesta. Es evidente que alguna responsabilidad tendrá este señor. Aquí ve usted una ingeniería financiera con empresas de construcción. No es una ingeniería financiera, es una de las muchas irregularidades de contratas y subcontratas. Las contratas y las subcontratas de estas obras están perfectamente reguladas en la ley de edificación. O sea, los contratistas y los subcontratistas tienen una serie de responsabilidades. Lo que sí que veo, efectivamente, es que hay una empresa que contrata y luego los trabajadores que aparecen efectivamente trabajando son otros muy distintos y pertenecen a otras empresas. Por lo tanto, eso tendrá que esclarecerlo la actuación de la Fiscalía en su caso cuando estudie este tema, que por nosotros lo vamos a poner en conocimiento de la Fiscalía, obviamente. Con la particularidad, lógicamente, de que en todo este embrollo pues aparece siempre de fondo Plaza España San Fernando, es decir, la empresa que ha tenido, que ha sido, de la que ha sido administrador, de hecho, el propio señor Victoriano Cuesta. Siempre aparece la misma historia. Es decir, firman contratos con una empresa y después aparecen ejecutando esos contratos otra empresa distinta. Y lo que ya es el colmo es que efectivamente aparezcan endosados una serie de pagarés por parte de Jovicasa a este tipo de empresas con las que aparentemente las deudas las tiene contraídas el propio señor Victoriano Cuesta o Jovicasa o Carfer, quien sea. Pero lo que no tiene sentido es que aparezcan en el concurso de acreedores como acreedor y con un crédito reconocido, Carfer por un lado por importe de 1.800.000 euros y por otro lado aparezcan una serie de personas con tenedores de pagarés que ha librado o que ha endosado Jovicasa, pagarés que había librado Plaza España San Fernando, de deudas que aparentemente tenía Jovicasa con estos señores, sustentados ambos créditos, sin embargo, con contratos
que eran para realizar las mismas obras que es dudoso que se hayan ejecutado, porque así lo dice una denuncia, un escrito que presentaron los administradores de la propia Plaza España San Fernando en la última fase, a partir del acceso a la alcaldía del alcalde Ángel Moreno, y como presidente, además de Plaza España San Fernando, puso en conocimiento del administrador concursal que efectivamente ese tipo de endosos de pagarés tenían la apariencia de ser en realidad pagarés, o sea, créditos ficticios realizados solamente con la finalidad de financiar a don Victoriano Cuesta y a sus empresas. En definitiva, el caso Calle La Huerta 115 es que han recibido unas unidades de aprovechamiento que no han pagado al ayuntamiento, perjudicado el ayuntamiento y, en definitiva, todos los vecinos de San Fernando de Henares. Sí, eso es, porque lógicamente cualquier persona que tenga alguna propiedad, algún solar en ese tipo en esa unidad, en esa área de reparto, que es muy grande, o sea, abarca casi 300.000 metros cuadrados, y ahí aparecen, pues, desde la calle La Huerta, la calle La Presa, con la zona, el barrio de La Fragua, el barrio de la OTAN, aparece también el centro, o sea, aparecen todos este tipo de edificios, y ahí habrá solares, habrá gente efectivamente que tenga solares que le gustaría recibir el mismo trato. Es decir, si no me alcanza la edificabilidad, pues el ayuntamiento me paga, me cede y me regala unidades de aprovechamiento, cuando en realidad esas unidades de aprovechamiento valen dinero, porque lógicamente se transforman en edificabilidad que no podía patrimonializar el titular de ese solar. Yo entiendo que todas las personas que estén en esas circunstancias, todas las edificaciones que se levanten en este área de reparto y que tengan defecto de aprovechamiento, les gustaría perfectamente recibir del ayuntamiento unidades de aprovechamiento gratis, ¿verdad? Cuando en realidad tendría que haber cobrado un dinero por esas unidades de aprovechamiento. Y en todo caso, seguramente, y desde luego, o sea, para poder transferirlas, lo que se necesita es una ordenanza y fijar el precio de esas unidades de aprovechamiento, las zonas a las que el valor también de las zonas a las que se tienen que transferir, y por supuesto un registro de unidades de aprovechamiento, que es clave. Hay que decir que todo este tipo de historias viene, entre otras cosas, precisamente porque el Plan General de San Fernando no ha sido adaptado a la ley del suelo de la Comunidad de Madrid, porque se aprobó justamente antes de entrar en vigor la actual ley del suelo, se aprobó en el año 2002.